Bueno, bienvenidos al 19º capítulo de Coja Oficio Podcast. Hoy tenemos, como siempre, una invitada muy especial, Cristina Uribe, diseñadora, empresaria, ganadora de una cosa importantísima que ya nos va a contar. Gran amiga, bienvenida. Cris, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien. Gracias por esta invitación, por invitarme a compartir mi historia en este espacio tan lindo y bueno, mi conocimiento y les voy a contar todo sobre mí. Muchas gracias por estar acá. Eres de esas personas que tienen una historia que nos encantan porque es romper las reglas y escoger lo que uno quiere ser, ¿no? Entonces, siempre empezamos preguntando algo como ¿quién es Cristina? Bueno, Cristina es administradora de empresas, soy diseñadora innata, no tengo una formación ni un título, pero siempre he sido muy creativa y muy libre en mi forma de expresarme, entonces eso me ha llevado como a desarrollar mi creatividad hacia el lado del diseño, más que todo de modas, una herencia de mi mamá es diseñadora textil, como se llamaba diseño de modas en ese tiempo, en los Andes, Okay. y crecí desde chiquita en una familia muy creativa, toda mi familia materna, todas son pintoras. Entonces, desde chiquita pintaba con mi bisabuela, con mis tías abuelas, con mi abuela. Y creo que entonces esto fue parte de mi educación y pues ahora de mi carrera profesional que logré como plasmarlo ahí. ¿Y tú cómo dirías que era esa infancia y que quedó guardado de esa infancia de lo que estás haciendo ahora? Bueno, creo que primero en la infancia es difícil como descubrir quién eres, ¿no? Como descubrirte como artista. Siento que siempre pensé un poco distinto a los demás, entonces empezó como un momento de rebeldía desde chiquita porque yo decía, pucha, mi cabeza piensa muy diferente. Entonces yo siempre he dicho algo y es que todo lo que vemos y lo que conocemos no tiene solo un propósito ni un significado. Y yo veía la vida así, como que me cuestionaba mucho todo. Y cuando tú entras al colegio, intentan siempre como moldearte, como reestructurar tu mente. Y, y empieza una rebeldía, ¿no? Como por la falta de comprensión, como, pues pucha, yo quiero ser distinta, yo pienso distinto, pero pues eventualmente como que el sistema Te atrapa y te toca sí, seguir. y te toca seguir. Entonces siento que en la infancia me atrajo mucho el arte y todo, pero no logré como realmente mantenerlo en mi vida durante la adolescencia y eso, sino que más bien me dejé llevar por el sistema, por el deber ser, y esa creatividad quedó muy, pues en un lugar muy escondido, la verdad. O sea, bloqueaste tu parte creativa por un tiempo y cómo se sintió vivir durante ese tiempo como desconectada de tu esencia. Es como vivir un poco dormido, ¿no? Como que yo decía, como uno va por el mundo, como sin conciencia. Hay algo dentro de ti que está reprimido y, y ahí es donde hablo un poco de esa rebeldía y esa falta de incomprensión, cómo vuelvo a esa esencia, cómo vuelvo a ese despertar, cómo vuelvo como a conectarme conmigo y con mi ser, ¿no? Con mi ser interior, que al final es el que quiere como poder mostrar al mundo cómo soy realmente. Cris, ¿cómo se manifestaba esa rebeldía antes de ajustarte, digamos que al sistema, como lo llamamos? Bueno, yo siempre me considero, una palabra que me define mucho es la irreverencia, pero es la irreverencia vista desde un lado más como esa libertad de expresión, ¿no? Como el cuestionarnos, el pensar distinto, el expresarnos distinto, y siento que esto fue como un poco esa rebeldía, yo quería cuestionarme todo, yo quería pensar distinto y no lograba como esa empatía como con el sistema o por lo menos como en mi casa o la educación o eso era muy difícil como poder, claro, a ti cuando estás en el colegio y eso a los profesores no les gusta que tú te cuestiones todo, a ti simplemente te dan una información, unos datos, esta clase se trata de esto. Pasa el examen. Sí, pero nunca te cuestiones, porque si yo te estoy contando esta historia, no sé, supongamos de Colombia, la historia fue así. Y créetela y no la cuestiones y no la veas desde otros puntos de vista y no las analices. Entonces,
pues mi rebeldía era un poco como, no, pero ¿por qué? Pero porque es así, pero dame otro punto de vista, pero hagamos un debate, pero analicemos. Entonces creo que ahí mi rebeldía era un poco, fui muy mala estudiante. Ok, ok, ok. Me fue muy mal en el colegio. A mí también. Sí, yo creo que muchos tienen esa historia. A mí también. Pero creo que ahí hay una verdad que a mí me dijeron siempre fuiste muy mala estudiante y crecí creyéndome esa verdad. Claro. Y eso es complicado, destruir como esas creencias limitantes es complicado. Total, y eso es algo en lo que hemos hablado también en su curso de finanzas y creo que es aplicable para todo lo de la vida. Lo que uno se dice, se lo cree. Y lo que a uno le dicen, especialmente cuando uno está en formación, se lo cree más. Se lo cree más. Pero entonces ahí es muy importante, yo me agarré mucho de la poesía, creo que encuentro mucho mi verdad y como un lugar seguro en la poesía, me encanta. Me encantan los libros y la escritura. Creo que eso ha sido parte como de que yo pueda como ser realmente quien soy y como ese despertar, no solo creativo, sino como quién quiero ser realmente, cómo me veo, ¿no? Creo que podemos cambiar muchas veces, estamos en constante cambio siempre y puedes empezar un libro nuevo y decir, ok, quiero cambiar esto y ahora hacer esto. Y creo que ese es el poder que tiene el ser humano, ¿no? Poder cambiar constantemente Total. lo que queramos pensar, creer y todo. Total, y me siento muy identificado con lo que dices porque digamos que yo en mi caso personal también siento que o sea, yo seguí obviamente el protocolo del sistema muy bien seguido, maestría, MBA, trabajar en una empresa gigante de tecnología con un salario gigante, buenísimo, lo que fuera, pero estaba en piloto automático. O sea, estaba en piloto automático haciendo lo que tenía que hacer, pero al final lo que tú dijiste y me resonó mucho es, yo tenía mi creatividad dormida, que mi creatividad puede ser muy distinta a la tuya de crear piezas, de vestir o lo que sea, pero pues también esto que está pasando acá, digamos, hace parte de esa nueva creatividad que al salirme de esa bola de hámster, pues logré hacerlo. Claro. Y en tu caso creo que mencionaste cuando hablamos que hubo un libro particular que te regaló tu hermano. Sí. ¿Qué pasó ahí? Bueno, mi hermano me regaló un libro hace como, antes de que yo renunciara, por ahí hace como 3 años de mi vida me regaló un libro de cumpleaños y me acuerdo que decía para una persona muy auténtica. Así también me defino mucho, me defino como una persona muy auténtica y lo dejé, nunca lo leí, lo dejé a un lado y justo antes de tomar la decisión de renunciar a mi trabajo y volverme emprendedora, me acuerdo que dije, voy a leer ese libro, se llama El elemento de Ken Robinson. Y es un gran libro porque... ¿Qué estabas haciendo en ese momento? ¿En ese qué trabajo era? Yo trabajaba con una joyera colombiana, duré 3 años trabajando con ella y me acuerdo que ese libro me fritó. O sea, ese libro fue un video, me fritó, me llevó a analizar la vida, la creatividad y la imaginación. Como la creatividad y la imaginación es tan ilimitada en el ser humano. Pero a medida que crecemos, lo que tú dices, eso se va como limitando y empezamos a generar creencias limitantes que no nos dejan experimentar una creatividad y una imaginación como libre, como ilimitada. Entonces ese libro me fritó y fue cuando yo dije, ¿cómo no? Yo tengo que ser fiel a mi esencia. Yo tengo que reconectar conmigo mismo y despertar mi creatividad otra vez. Y ese fue como el punto de quiebre cuando dije, como tengo que renunciar. ¿Y cómo fue ese proceso? Bueno, yo empecé haciendo una maestría en moda. Llevo 6 años trabajando en la industria de la moda. Me fui a París a hacer una maestría y... Donde coincidimos un par de veces. Sí, tú vivías allá. Y bueno, trabajé en casas icónicas como Karl Lagerfeld, Clergerie París, trabajé en casas de lujo, una industria difícil. La industria de la moda es difícil, más que todo en París, pero fue enriquecedora a morir. O sea, siento que fue el principio de mi carrera profesional. Después, por la pandemia, vuelvo a Colombia y dije, ¿qué voy a hacer? La moda en Colombia no la conozco, no conozco la industria y conocí a esta joyera. Y empecé a trabajar con ella y duré 3 años con ella. Fue una escuela buenísima, aprendí de todo, conocí la industria, hice contactos muy buenos, o sea, fue una escuela buenísima para mí y una gran maestra.
Y ahí decidí renunciar hace un año largo, y decidí crear Krur, que es mi primer emprendimiento. Cuéntanos de Krur. Bueno, Krur es... Ay, es divino, es mi bebé. Krur es, sí. Krur es una marca de artesanías hecha por mujeres artesanas, todas madres cabezas de familia. Krur empezó, decidí hacer un viaje a Barichara, donde me pasó algo muy, muy, muy lindo, y fue que acabé de renunciar y me senté en la plaza a tomarme una cerveza. Me senté en la plaza y se me sienta un señor al lado y me dice, bueno, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Y yo le dije, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Y yo le dije, no sé. En este momento a nada. No sé A tomar quién cerveza. soy, no sé quién soy, no sé a qué me dedico. Y le dije, ¿cómo no? Bueno, soy administradora de empresas, pero realmente quiero ser diseñadora y quiero que la gente me conozca como diseñadora. Y me dijo algo que se me quedó para siempre grabado, y me dijo, como de nada sirve ser solo una cosa en la vida. Tú puedes ser todo lo que quieras mientras lo sientas. Entonces me dice, yo soy corredor de la Fórmula 1, no he corrido ni mi primera carrera, pero voy a ser un ganador, vas a ver. Y yo dije, wow, estoy en el lugar perfecto, en el momento perfecto. Y dije, ¿cómo es la mejor decisión que he tomado? Y empecé a crear Krur, que es trabajar con mujeres artesanas alrededor de pueblos en Santander, y así nació la marca. ¿Y tú cómo crees que fue como reconstruir tu camino creativo desde cero? ¿Como qué miedos o resistencias enfrentaste, un poco teniendo en cuenta eso que decías al principio, que uno pues lo llenan de creencias limitantes, ¿no? Siempre he creído que el mundo se compone de dualidades, ¿no? Existe tanto el miedo como el amor. Entonces creo que el miedo, no voy a decir que no tengo miedos, porque todos los seres humanos tenemos miedos, pero creo que siempre me voy más por el lado del amor, porque el miedo nos eclipsa, ¿no? Entonces como que no nos deja ver las cosas desde un lado como de verdad es. Entonces, claro, hay miedos, hay resistencias, pero creo que siempre intenté ser muy fiel a lo que quería hacer y creer en mí, que no. Yo siempre tengo una frase, es como con toda. Así me dijo cuando lo leyó. Entonces que usted llegara y dijo, bueno, con toda, de una. ¿Sabes? Como con toda, sin miedo a lo que... Sí. Pues es que el resultado final, al final va a ser bueno si lo haces con amor. ¿Me entiendes? Como que con miedo... Tiene que ser una energía también para impulsarte, claro. Para impulsarte, Como pero déjalo pasar. No te quedes en el miedo, ni veas las cosas como una resistencia, porque al final son aprendizajes para que todo... Entonces, sí, no, fue con toda. Me metí con toda mi nueva vida de emprendedora. Sí. Cris, ahorita te reíste cuando leíste una de las preguntas, que era el sueño como fuente creativa, que tú describieras la experiencia creativa como una experiencia onírica, que es eso de crear desde los sueños. Bueno, es tan hippie. Sí, es hippie, pero es muy real. Es la monte la invitada. ¿Qué tal? Me parece divino, la verdad. Sí, yo defino mi proceso creativo como un proceso onírico. ¿Por qué? Porque creo que al tener reprimida esa creatividad en el inconsciente, en un momento de mi vida se me empezó a despertar a través de sueños. Entonces yo me empecé a ver haciendo pasarelas con los diseños que debía crear, y me levantaba pues completamente frita, como fue pucha, tengo que dibujar, tengo que a las 2, 3 de la mañana, y dibujaba, y así nace Krur. Yo vi todos los diseños, vi la pasarela y dije, eso es lo que yo tengo que hacer, con fibras naturales, estas son las dimensiones, estas son... Pero creo que es algo que yo quería hacer, solo que está reprimido, y de pronto... Entonces, un proceso onírico, yo puedo estar dormida en el avión y de pronto sueño algo y es como, esta es mi siguiente colección y se va a llamar así, y me levanto a escribir. Siempre ando con una libretica para... sí. Pero todavía te sigue pasando que todavía tus me pasa. Son tu fuente de creatividad. Sí. Oye, Cris, si se puede, un sneak peek o alguna información de la segunda colección.
Claro que sí, la segunda colección de Krur sigue siendo tamaños disruptivos, no convencionales, pero yo siempre defino mis diseños un poco dramáticos y controversiales, creo que es una forma de expresión personal y, y esta colección trae un poco de color, creo que ese es como color fuerte y eso es raro en mí. Yo soy más bien como colores más monocromáticos, como, y esta es color fuerte. Sí, 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 negro, amo el negro, pero son colores fuertes y eso es lo que les puedo decir. Ok, Qué bien. ¿Cuándo sale? Sale en junio, en junio sale. Bueno, súper. Entonces, tus sueños siguen siendo tu fuente de inspiración principal, diría yo. Sí, pero lo que te digo, también me nutro de mucha información, como los libros, la poesía. Es muy chistoso porque hay gente que se ríe, pero yo le hago poemas a mis marcas. Es que eso te iba a preguntar, porque Yo ¿cómo les te hago. nutres tú para hacer, digamos, productos creativamente, pues, físicos en la Tangibles. poesía? Exacto. Claro, ¿Cómo es ese proceso? está ¿O muy cómo le buena haces, la pregunta. o cómo le haces procesos, o cómo le haces poemas a la marca? O sea, explica un poco ahí. Pues si quieren les leo un poema. Ay, ni siquiera se lo he leído a las notas de prensa. Bueno, Porque yo creo que no les... Pásame el celular. léelo. Krur tiene su poema Escrito por ti. escrito por mí antes de que naciera. O sea, esto yo dije se va a llamar Krur. ¿Por qué Cruz? Buena pregunta también. Cristina Cristina. Uribe. Sí. Re fácil, ¿no? Bueno, leamos el... ¿Qué? ¿Córtelo? No, ni a bala. Así nace Krur. Quiero tejer un puente, una estructura fuerte y sólida como la tensión que generan los hilos. Quiero ser parte del todo y de la nada, un puente de unión y conexión. Cuando somos puentes no clasificamos, incluimos. En el tejido colectivo cabemos todos. Cabe el artesano, cabe el vecino, cabe el de enfrente, el de al lado, cabe el que no conozco, también el que conozco, cabemos tú y yo. Cuando cabemos, entendemos la magia y el poder que somos como colectivo, como comunidad. Nos han dividido como sociedad, nos clasifican desde que nacemos. La sociedad y la cultura en la que crecemos nos encasilla, nos moldea e incluso reestructuran nuestra mente. Esto nos ha privado, o en mi experiencia personal, me ha privado de conocer al vecino, al de enfrente, al de al lado, de conocerte y conocerme. Por esta razón nace este proyecto tan hermoso, Krur, con su primera colección, Tejido Colectivo. En este tejido cabemos todos. Wow, me encanta. Me encanta porque ahí tocas temas de cómo viviste encapsulada de tu creatividad por un tiempo, pero también tocas temas de la creatividad como unión social. Sí. Me parece bien interesante. O sea, tú, pues ya lo has dicho, trabajas con madres cabezas de familia y supongo que dentro del ADN de tus marcas siempre estará ese tratar de aportar un poco más a la sociedad. Yo veo a Krur como un puente. Yo siempre quise que Krur fuera un puente. Krur es un puente entre la expresión del alma del diseñador, que son mis diseños, como yo dejo mi alma en mis diseños, y como el artesano expresa su alma en el tejido. Ustedes no saben lo que para mí fue un video de entender que al ser una artesanía es muy imperfecta y estamos acostumbrados a que todo sea perfecto, ¿no? Todo lo industrial es perfecto. Es lo que lo hace bonito. Ajá, ese es el valor agregado, pero es más por el alma del tejedor. Si el tejedor no se despierta de buen humor, no le va a quedar bien el tejido. Y eso es lo lindo, es un puente entre todo, entre la innovación y lo tradicional, entre el artesano y el diseñador. Es crear como un espacio donde como la artesanía tradicional se pueda convertir en moda contemporánea, pero teniendo siempre ese ADN del tejedor. Es muy lindo. Eso acaba de acordarme un poquito al podcast que hicimos con Ricardo, que él hablaba precisamente de eso, cómo estamos volviendo otra vez a valorar lo hecho a mano, lo artesanal, y a dejar un poco lo industrial. O sea, que nosotros como consumidores y como sociedad estamos empezando a volverle a dar muchísimo valor a todo esto que tú estás diciendo, me encanta. Bueno, pues felicitaciones por Krur. Sé que Krur es tu bebé, pero también hay otra marca
por ahí, que es Cristina Uribe. Es así, es Cristina Uribe. Cuéntanos ahí qué o qué. Uy, Cristina Uribe ¿Y qué representa? ¿Cómo nació? es el amor de mi vida. No es mi bebé, sino el amor de mi vida. Ok. Llevo 3 años escribiéndole poemas. No ha querido nacer, ha sido difícil. Ya va a nacer también, como en junio sale. Creo que soy yo en mi máxima expresión artística. Tiene mi nombre, tiene mi ADN. Es completamente una marca de ropa disruptiva, irreverente. Su primera colección se llama Irreverente. Creo que yo, desde mi posición de diseñadora, lo que siempre he querido es desafiar la moda un poco. Es mi manera de crear. Mucha gente me pregunta como, pero ¿por qué todo tan grande? ¿Pero por qué volúmenes exagerados? Es mi manera de diseñar. Sí, ¿por qué no? Esa pregunta está perfecta. Para que podamos conocer lo que les digo de las dualidades, para que podamos conocer lo exagerado, hay que conocer lo pequeño o minimalista, no sé cómo se diga, pero siempre vivimos en dos universos y en dos polaridades. Y Cristina Uribe es eso, son diseños completamente dramáticos. En este caso, en esta primera colección, quise construir la camisa blanca, la típica camisa blanca que usamos todos, pero me fui por cuellos exagerados. Eso es ingeniería pura, hacer esas piezas son obras de arte. Yo defino mis dos marcas como obras de arte. Unas mangas exageradas. Bueno, es una propuesta muy distinta en el mercado, pero muy interesante. ¿Y es para hombres y para mujeres o...? Todo es para hombre y para mujer. Ok. Sí. Sabía que esa iba a ser la respuesta. ¿No? Sí. Pero, por ejemplo, en Cristina Uribe, ¿encontraría tallas que me queden? Es que eso pasa mucho, que dicen, es para todo el mundo, pero no es la Pero no. A Sí. mí seguro no. No, créanme que sí, son volúmenes tan exagerados que hacen el fit perfecto en hombre y mujer. Me queda apretadita, chico. Me va a quedar apretadita, muy bien. Porque yo definitivamente de esto sí enamorado. Cris, ya hablando más del emprendimiento y los procesos y retos dentro del emprendimiento. CRUR lleva vivo un rato más. Seguramente aprendiste una cantidad de vainas aplicadas desde la parte de crear empresa para Cristina Uribe. Entonces, ¿cuáles fueron los retos desde el principio de tu emprendedora y cuáles te han salido nuevos, más allá de los de ingeniería y todo, como de crear empresa en Cristina Uribe? Entonces yo creo que el primer reto es no ir con afán. Aprendí que del afán solo queda el cansancio, la verdad. Hay que ir tanteando el mercado. Uno siempre quiere empezar con todo perfecto, darla toda desde el principio. Sí, hay que darla toda, pero toca también tener unos límites y ir un poco sin afán. Confiar. Yo creo que yo soy una persona que confío mucho en el proceso y confiar en que todo va a salir bien siempre es lo más importante. Pero el reto es ir sin afán porque tú tienes que tantear un mercado, tienes que saber si tu producto le gusta a la gente o no. Ahora, yo que hago diseños tan disruptivos, es difícil que la gente los digiera fácil. La verdad no es un producto que se venda a grandes escalas, ni que todo el mundo... Hay gente que le gusta admirarlo, más que todo lo que me he dado cuenta es que lo admiran mucho, pero a la hora de la decisión, pero a la hora de la decisión de compra es como, pucha, y me quedará bien, no me quedará bien. Es más, yo creo que es el que dirán, ¿no? Sí. Es que a eso iba relacionado a la pregunta porque yo ya viendo tus diseños, yo me pregunto, ¿tú qué quieres que la gente se cuestione cuando utilice una de tus piezas? Porque es precisamente un statement lo que tú estás haciendo en físico, Sí. pero también en todo eso que tú viste en tu proceso de tapar la creatividad y volver como a ser ese niño que tiene un cerebro un poco Volado. volado, sí, porque es que Sí, es a mí volado. alguna vez, no me acuerdo quién me lo dijo, pero los niños son el perfecto ejemplo de, pues es una esponja que está absorbiendo cosas todo el tiempo. Total. Y tiene una mente abstracta. Y entre más vamos creciendo, nuestra mente se le va quitando esa parte abstracta. ¿Por qué? No sé. Nos ponemos más límites. Claro. Entonces, ¿tú qué crees o qué te gustaría que la gente se cuestionara al vivir tus piezas? Porque es vivirlas. Yo siempre cuando creé mis marcas quería que crearan un diálogo, que la gente se cuestionara. Me encanta que lo digas porque es eso, que la gente se cuestione, pero que
siempre supe que iba a haber gente que iba a decir wow o gente que iba a decir no, pero ¿qué está haciendo? Y eso me encantaba, porque donde hay un diálogo, hay un debate, hay un análisis, o sea, la gente al menos se toma el tiempo de decir, pero ¿por qué esta persona hace esto? O wow, me parece divino. Pero ese siempre fue el objetivo, que existiera un análisis de la gente, y cuando la gente analiza es porque en el fondo algo le llama la atención, ¿no? Sí. Cuando tú analizas algo es porque te guste o no, necesita, te genera curiosidad. Sí, te genera curiosidad. Y ese siempre fue el objetivo de las dos marcas, que la gente pudiera cuestionarse. Uno siempre mira las cosas o como raras o como nuevas. Un amigo también alguna vez dijo, nada es raro, todo es nuevo. Algo nuevo es raro, pero depende de cómo lo mire. Como uno lo vea, por eso yo siempre digo que las cosas que vemos y conocemos no tienen solo un propósito o un significado. Es importante siempre abrirnos a ver perspectivas distintas, y eso quiero yo con mis marcas, que la gente no se quede como en la moda tradicional o en lo que mucha gente hace, sino que puedan ver más allá. Hay propuestas distintas muy interesantes. Cris, ¿cómo crees en ese proceso que tiene que ser de constante creatividad? Que tú en tu proceso personal cuidas esa creatividad para mantenerte constante en ese proceso. Es difícil que la creatividad siempre esté a flor de piel. Es complicado porque siento que la creatividad depende de nuestro estado de ánimo, depende de muchas cosas, y en este caso, pues vivimos estamos en un universo mundano, ¿no? Y nos afectan muchas cosas, nos afecta mucho lo exterior, más no lo interior, que es raro en nosotros como seres humanos, pero cuando yo me siento tan alejada de mi creatividad, necesito volver a mi interior, necesito conectar conmigo misma para poder volver a conectarme. Y ahí es donde me doy cuenta cómo me estoy dejando llevar mucho por el mundo exterior. Es hora de que yo pueda volver a mi creatividad, y ahí es cuando me pongo a leer otra vez, a escribir poemas, a dibujar, como conéctate. Pero uno no siempre está conectado, eso no, es imposible. ¿Tú te aíslas cuando entras en el proceso? Sí, pero intento no aislarme, porque la cabeza también nos podemos fritar los todos artistas un están poco. locos. Me puedo quedar ahí metida en mi video y dándole a la cabeza, y esa tampoco es la idea de la creatividad. La idea de la creatividad es nutrirla con información, entonces por eso sí, alimentarla de otras cosas. Entonces intento no pues ser una ermitaña para que la creatividad tampoco, o sea, yo no soy de esos diseñadores que se van 6 meses a encerrarse en su estudio y no, intento ser muy equilibrada, porque pues sí, el mundo también se compone de otras cosas. Oye, y una pregunta que me surge así como de la nada es, ¿te encanta la poesía? ¿Te encanta crear? ¿Has hecho algo en conjunto? Es decir, como yo compro una pieza tuya y de pronto leer un poema que me haga sentirme en esa pieza, no sé. No, nunca he hecho eso. Siento que ahorita fue muy lindo haber compartido ese poema, porque lo que les decía en las notas de prensa, nunca lo leería. Creería que es información que es irrelevante para... Pues eso cree uno porque es como su información privada, pero es muy interesante también poder compartirla. Es que yo siento, te hago la pregunta porque siento que tú, como bien lo dijiste ahorita, tú creas piezas de arte, obras de arte. Y una obra de arte, en mi punto de vista, se compone mayoritariamente por la historia detrás de por qué se creó esa obra. Entonces, al tú poner tu pieza, que es completamente anormal a lo que uno está como acostumbrado a ver en tamaños, en colores, en formas. Bueno, eso es otra cosa. El lo que tú normal expliques, y lo anormal. claro, anormal para la sociedad colombiana, Claro, bogotana, claro. conservadora, lo que sea. Total, estoy de acuerdo. Tú te sales completamente Sí. de ese cuadro, que ya hablaremos de la sociedad porque me parece interesante. Pero siento, a ver, no sé, pero me parece interesante que uno, al comprar tu pieza, uno diga, bueno, ¿y está bien a dónde viene? Y un poema puede ser como un vínculo, o sea, ¿sabes? Como una etiqueta que pueda uno... Sí, siento escuchar lo que tú sentiste o lo que uno debería sentir con esa pieza, no sé. Siento que como viene tan del alma, tan como
qué lindo que lo digas, porque nadie me lo había dicho y puede ser un tema interesante y es poder contar la historia de cada pieza. Claro. Es verdad. Es verdad que eso vincula más al cliente o al consumidor con la pieza final y, y entenderían un poco más de dónde viene pues esa creatividad o esa obra de arte. Sí, claro, porque mucha gente, no para todo el mundo, ropa es arte, ¿me entiendes? Claro, Aquí yo creo que tú estás marcando un statement de esto es arte que te pones. sí, eso es Así lo vería arte, yo, arte pues. portátil, son Exacto. obras de arte portátil. Exacto. Bueno, ahí le dejo su idea. Sí, Ahora hablemos de algo muy importante, que yo no sé bien en qué se compone y qué significa, pero suena que es bien importante. Y Cruz es es, Cristina Uribe, para que sepas. que le porque quede se llama claro. Cruz. Es el nuevo reto que se te viene y lo que va a pasar de aquí adelante. ¿Con las marcas o con la vida? O todo en Con la general? vida Con la y lo vida que te con vas a las ir a marcas. hacer a Estados Uy, Unidos. les voy a contar una historia muy interesante y es que hace 14 años exactamente, cuando salí del colegio, creo, 14 sí, le hice un folder a mi papá sobre irme a estudiar a la Marangoni en Milán, diseño de modas. Y mi papá me dijo, no, gordita, Archivado. sí. Divino el folder, ven, lo guardamos y tú vas a estudiar administración. Y yo como, perfecto. También me pareció perfecto y ahorita le doy gracias a la vida de ser administradora, en verdad, nunca le puse un pero y me pareció perfecto y la disfruté un montón y fui muy buena estudiante. Ahí fue donde se empezó a reversar esa información. Al igual que usted también. Y al igual, sí, los tres somos administradores, ¿no? Yo soy Ah, no, tú eres, ingeniero. eso, tú eres ingeniero, Yo soy sí. ingeniero. Y bueno, hace 14 años le presento este folder a mi papá y hace 6 meses salió una beca del Instituto Marangoni con Silvia Cherasi. Yo estuve en el lanzamiento de eso. Estuviste en el lanzamiento y me dice un amigo, ¿cómo usted se tiene que inscribir a esto? Usted se tiene que ganar esa beca. Y yo, sí. Y un día me levanté y dije, pues sí. Y Con toda. Con toda. Y me inscribí a la beca y acá vuelve la historia. Inscribirse a la beca costaba $100 y yo dije, uy, no quiero pagarlos, digámosle a mi papá. Y le digo a mi papá, no, pero tú, una beca, ¿dónde? $100. Él entendió $100,000. Y entonces, no, tú me vas a quebrar y no sé qué. Y otra vez ese no. Y yo, bueno, sí. Y entonces yo, bueno, yo la pago, no pasa nada. Y ya, pasa el tiempo, me olvidé de la beca y hace 15 días me dicen que soy la ganadora. O sea, literalmente estamos en primicia de esta noticia. Hace 15 días el resultado fue que soy la ganadora de la beca y me voy a vivir a Miami, al Instituto Marangoni. Entonces ahí es donde yo digo como mi momento no era hace 14 años. Yo tenía que pasar por todo lo que todo lo que viví, todo lo que aprendí para llegar a este momento donde tal vez esta formación es donde más la voy a aprovechar. Total, Tal además que vez. ya tienes el recorrido para ser más competente. Claro, y entonces fue como, ahí es donde digo, como marica, nunca paremos de soñar. Nunca paremos de soñar porque la vida nos sorprende. Yo por eso, mi papá y yo somos un poco distintos y me dice, ¿tú te proyectas? Y yo le digo, yo confío. Y me dice, sí, yo creo que tú confías bastante. Y le dije, pero las cosas me salen. Creo que es otra manera de ver la vida Sí. y yo voy por la vida confiando. Sí. O sea, yo confío y me salen. ¿Cómo no va a confiar entonces? Claro, uno se proyecta en ciertas cosas, pero también parte del proceso es confiar y disfrutárselo, ¿no? Pero uno sí siempre está pensando, yo tengo que llegar allá, como sea, y sobre cualquier persona y cualquier cosa, no. La vida no creo que se trate solo de eso. Sin duda, yo estoy de acuerdo contigo y tengo una esposa que me ha enseñado a confiar mucho más de lo que yo confiaba. Que si bien me he dado cuenta que yo, como tú, las cosas me salen como por... A ver, uno obviamente tiene que meter algo de trabajo Claro. y empeño y... Darla toda. y con toda. pero sí, las cosas salen cuando uno le mete amor, como dices tú. Sí. Yo quisiera que me contaras, ya que tú dices que confías y confiamos en ti, ¿qué te imaginas tú para Crur, para Cristina Uribe como marca y para ti como creadora?
Bueno, yo creo que mi carrera profesional está empezando. Estoy en el comienzo, creo que se vienen grandes cosas, más que todo teniendo una formación, pero CRUR internacionalizarse. Ahorita es un proceso que acabo de comenzar. CRUR lleva 6 meses en el mercado, o sea, es un bebé. Pero estuve en Nueva York, ya CRUR está en Chicago, en Nuevo México. O sea, CRUR es una marca que empezó grande y quiero que se mantenga. Quiero que se mantenga ahí, pero mi proyecto con CRUR es que sea enteramente internacional. Y yo siempre he dicho como cuando una marca es internacional, de una rebota a Colombia. Suena muy feo, pero es así. No, pasa. Es verdad, y la gente acá tiene mucho esa manera más de... chévere. Sí, esa manera de ver las cosas Yo y siento que ha ver el cambiado un mercado. poco, ¿no? Yo cada vez siento que la gente valora un poco más lo local, pero falta. Total, falta. Falta. Pero porque es que acá hay propuestas y gente con un chimba, talento locura. impresionante. O sea, acá hay gente impresionante, pero la gente sigue en ese cuento todavía un poco. Entonces, yo creo que CRUR es internacional. Y Cristina Uribe, lo mismo Cristina Uribe. Van de la mano, son hermanas. Una ropa y la otra accesorios. Entonces, las O sea, dos... tus pasarelas van a estar las dos siempre. Esa es otra pregunta. Vestido de Sí. Cristina Uribe con una mochila De CRUR. tamaño gigante. Mochila. Pues sí, ¿no es una mochila? Es una mochila. ¿O qué es? ¿O qué Es una obra de arte. Una obra de arte para guardar objetos. Para guardar objetos. Portátiles. Pero sí, Cristina Uribe también lo veo en pasarelas. No, yo creo que es el comienzo de cosas grandes, pero sí me veo como una diseñadora de pasarelas. Oye, y como Cristina Uribe, persona profesional de la industria de la moda, porque vas a trabajar con... ¿Cómo funciona? ¿Que estudias y trabajas? Voy a estudiar un año. No estudias Sí, total. Voy a Ay, por estudiar. Dios, joven. Está buenísimo. Voy a estudiar un año y los últimos 6 meses estudio y hago prácticas. Ya. ¿Y las prácticas las haces en tu propia empresa? No, en el atelier de Silvia Cherasi, Ok. en Miami. Ah, buenísimo. Sí. Esa es la beca. Ok. El año de formación y 6 meses de formación con ella. ¿Y te imaginas seguir trabajando después, ya sea con ella o con otra casa grande de diseño, o de un emprendimiento full, 2 marcas, ocupadísima? Estoy dispuesta a todo. Con toda... Con toda. O sea, yo la verdad, ahí voy a lo que no me proyecto. Mucha gente me pregunta, ¿te vas a quedar solo un año? Ni idea, estoy abierta a todo y cuando uno está abierto, creo que ahí es cuando las puertas se empiezan a abrir, ¿no? Cuando uno se cierra mucho, no pasan. Estoy abierta a quedarme más tiempo, si soy feliz en mi trabajo, me emplearía otro tiempo, pero nunca abandonaría mis marcas. Creo que nunca, siempre te miro a ti. Santi, sí. Creo que nunca abandonaría mis marcas ni mis emprendimientos, porque al final quiero ser independiente. Sí, mi propósito es ser independiente más adelante. Pues me encanta, primero que todo felicitarte pues por muchas cosas que has dicho, ¿no? Por salirse de esa rueda de hámster que para no todo el mundo es una decisión que hace en su vida consciente. Y los pocos que lo hacemos, pues creo que logramos alcanzar con muchos miedos y muchas cosas, un montón de cosas chéveres. Felicitarte por ese acto de valentía, felicitarte por esas marcas que estás creando, felicitarte por ir con toda a esa beca que seguramente la vas a reventar. Y me encantaría, como ya para cerrar, ¿tú qué le dirías a alguien que esté sintiendo desde lo que debería hacer y no desde lo que realmente es, que era lo que te pasaba? ¿Qué le dirías a esa persona? No, yo le diría, primero creo que cuando tú te oyes a ti mismo y te eres fiel a ti mismo, tú tienes las respuestas. ¿Sabes? Cuando siempre lo relaciono un poco con las relaciones personales o bueno, o con amigos o lo que sea, o cuando tú dices, me partieron el corazón, pero es como tú ya tenías una respuesta adentro tuyo. Cuando tú realmente te oyes, las respuestas están siempre adentro tuyo. Entonces creo que es un poco como aléjate del deber ser, de tengo que hacer,
nada, no tenemos que hacer nada, no estamos obligados, sino a ser nosotros mismos y a tener y hacer lo que queramos hacer con nuestra vida, es que nos dieron una vida, ¿no? Entonces yo creo que las respuestas están dentro de uno y es muy importante oírse a uno mismo y ser fiel a uno mismo. ¿Cómo te oyes tú a ti misma? Vuelvo a lo mismo, a través de los libros, a través de la escritura, a través de, no sé, la meditación, la creatividad, como que trato de... Claro, hay momentos de incoherencia, somos seres humanos, ¿no? O sea, qué rico nutrirnos de ese momento de incoherencia que es como, jueputa, o sea, tampoco, pero volver a la coherencia y decir, esta soy yo y esto es lo que yo quiero. Y desde un lado no de obligación, sino porque realmente lo quiero y lo deseo, ¿sí me entiendes? Siento que es muy distinto cuando uno hace las cosas por obligación. Nada fluye. Nada fluye. Entonces, sí, alejarse del miedo también, como no es alejarse, es que sea lo que tú dices, ese motor de arranque, pero no dejarse eclipsar, porque es que ya cuando el miedo lo cierra a uno es muy complicado. Yo siento que el miedo es un arma de doble filo. Uy, es un arma. O te inmoviliza completamente o te vuelve una fiera más grande que ataca lo que sea y te vas con todo. Total, Toca hacer la segunda. toca hacer la segunda. Eso es que la otra es quedarse, no moverse. Yo estaba ahí. Sí, yo también. Yo también. Todos Qué bien. hemos ¿Tú estado también? ahí. También. Bueno, Pues Cris, muchísimas gracias, felicitaciones, en verdad. Qué orgullo tenerte acá y que te vaya súper bien y ve y la rompes en Estados Unidos con tus proyectos y con todo, en verdad. Qué capítulo tan lindo, todo lo que nos contaste, muy diferente. Si hay algo más que quieras decir, aquí también está el espacio. Bienvenida. Para cerrar. Así, despláyese. No, me pareció espectacular. Pues gracias por permitirme compartir mi historia, que se oiga en el mundo entero. Eso, con todo. Que cuando sea una diseñadora diga, miren mi primer video. Entonces, nada, espectacular. Me encantó estar con ustedes y gracias por este espacio. Gracias, Cris. Vamos a poner Y sigan mis marcas. exactamente Por acá favor, abajo. seguir. Por Instagram, Crur y Cristina Uribe. Y Crur tiene página web. También pueden ir También a comprar. vamos a dejar igual tagueado toda la información en la información de este capítulo. Muchísimas gracias a todos por sus mensajes, por seguir acá viéndonos cada semana y esperen para el 20º, ¿se dice 20º? 20º, no sé. Dije, 20º capítulo. 20avo. Yo de también Coja pensé que Oficio. 20avo. Entonces en el 20º capítulo de Coja Oficio Podcast nos volvemos a ver. Muchas gracias.